Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestra sesión con las asociaciones del sector gobierno de la región Latinoamérica. Mi nombre es Valeria Phillips, soy directora de marketing de AWS para la región Latinoamérica y Canadá. La pandemia COVID-19 no solamente ha afectado a las organizaciones gubernamentales, sino también a las asociaciones que forman parte del ecosistema del sector público. Para esta sesión invitamos a asociaciones del sector público de la región Latinoamérica para que compartan con nosotros cómo ellos y sus miembros han afrontado y superado las dificultades causadas por la pandemia y qué tendencia, mejores prácticas tienen previsto para el año 21. Me da muchísimo gusto de presentar a todos ustedes nuestros participantes. Netzer Gabriel Díaz Jaime es director del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, CIAPEM, donde desarrolla estrategias que impulsan la innovación en los gobiernos locales de México. Diana Celis Mora es asesora de Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, ASOCapitales, para los temas de tecnología y comunicación y cooperación internacional. Delfina Arasusta es fundadora y directora ejecutiva de la Red de Innovación Local de Argentina. Junto a su equipo, acompaña a más de 250 equipos de gobierno locales de Argentina para que mejoren su gestión. Bienvenidos y espero que disfruten esta sesión. Empezaremos contigo, Netzer. Por favor, cuéntanos un poco sobre la misión de CIAPEM a México y qué servicio ofrecen a sus miembros. Claro, bueno, antes que nada, agradecer la invitación para este foro. La verdad es que desde el CIAPEM, que es el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, para nosotros es prioridad el poder llegar a estos canales de comunicación y poder hacer efectiva pues esa cooperación entre diferentes entes y poder hacer esta modernización e innovación dentro de los servicios gubernamentales. Cabe destacar que desde 1978, ya hace 43 años, este año cumplimos 43 años, la asociación busca optimizar pues el mayor número posible de trámites y servicios con el uso de herramientas digitales y en ese entonces hablaban del concepto de informática. Pero bueno, en ese sentido la asociación lo que busca realmente pues es focalizarse hacia el interés que mueve a los gobiernos, que es servir y servir mejor. La asociación está integrada por gobiernos estatales y municipales, nosotros le llamamos órdenes de gobierno aquí en México, y bueno, nosotros dentro de esta estructura que como comentaba, de 43 años, se tiene dividido el país en 7 principales regiones, cada una con coordinadores tanto estatales como municipales para poder buscar precisamente esas áreas de oportunidad en el sector gubernamental en conjunto con diferentes pues jugadores de este ecosistema. La visión que tenemos en el CIAPEM pues, es principalmente ser el aliado estratégico que vincule esas oportunidades que tenemos dentro de los gobiernos para servir mejor a la gente a través de la cooperación con entidades como son el sector de la academia, como el sector de la industria y también en el sentido de la población en un amplio concepto de entendimiento entre la cooperación que se debe de llevar. También, bueno, pues uno de los beneficios que nosotros dentro del CIAPEM llevamos, pues es precisamente impulsar el desarrollo de estructuras gubernamentales apoyadas con herramientas digitales, pero siempre en el entendimiento de por la parte normativa que tenemos que tener como sector gobierno y, por supuesto, trasladarlo hacia esa seguridad que los ciudadanos deben de tener al adquirir servicios y trámites con sus instancias gubernamentales. Gracias, Netzer. Qué importante impulsar estrategias digitales en los gobiernos. Muchas gracias de nuevo. Continuaremos contigo, Diana. ¿A qué se dedica ASOCapitales y cuáles son sus servicios principales? De todas las personas que nos están acompañando hoy. ASOCapitales es una entidad sin ánimo de lucro que lo que busca es trabajar en la confección, la consolidación y la gestión de una agenda común construida desde los territorios
Las personas que conforman parte de la asociación, bueno, las entidades son las 33 ciudades capitales, más otras 2 ciudades principales que nos han anexado a la asociación. Entonces, en conjunto son 35 ciudades, que son más o menos el 70% de la población colombiana, y lo que nosotros hacemos es acercar esa agenda territorial con la agenda del gobierno para que se complementen en su oferta institucional. Promovemos el diálogo entre las ciudades para que haya, digamos, buenas prácticas entre ellos. Promovemos también cooperación internacional. Impulsamos pues proyectos como de catastro, proyectos de planeación municipal, y los acompañamos en todo lo que es la agenda legislativa central para que ellos estén enterados, y protegemos también sus intereses dentro de los distintos proyectos de ley que se ejecutan en el Congreso de la República. Es bastante comprensivo su portafolio de servicios. Gracias, Diana. Nos falta por conocer ahora la misión y los servicios de la Red de Innovación Local de Argentina. Delfina, cuéntanos, por favor. Gracias, Valeria, y gracias por la invitación a participar en este panel. La Red de Innovación Local es una red que conecta a personas trabajando en ciudades, en equipos de gobiernos locales, y lo que hace es los conecta en una red para que puedan aprender de otros, de qué están haciendo otras ciudades, sobre todo de Argentina y ahora también en la región, en Latinoamérica. Y lo que hacemos es, a las personas que integran nuestra red, además les ofrecemos productos digitales, servicios digitales, desde tableros de gestión social, ahora vamos a crear un tablero de gestión ambiental y un tablero de gestión de proyectos, y después un montón de herramientas y conocimientos que necesitan para gestionar esa ciudad. Entonces, por ejemplo, tenemos un mapa de innovación que hoy tiene más de 2.500 iniciativas, en donde cada vez que encontramos algo interesante en la ciudad lo subimos ahí, y tenemos todo dividido en áreas de trabajo, que son los grandes temas de las cuales las ciudades se ocupan, como por ejemplo ambiente, como transformación digital, que es el tema que nos convoca hoy, desarrollo económico, desarrollo humano, movilidad urbana, hábitat y vivienda, servicios públicos. Así que lo que hacemos es organizar en torno a los temas estratégicos de la gestión local todos los grupos de trabajo de colegas aprendiendo juntos. Gracias, Delfina, y los felicito por esta misión de innovación y modernización tecnológica. La pandemia de COVID-19 ha afectado a las instituciones gubernamentales, impulsando de ajustar su estrategia de TI. Netzer, ¿cómo han sido afectados sus miembros y qué tipo de soluciones tecnológicas tenía que implementar para responder a esta situación de crisis? Creo que esta situación precisamente que hemos vivido pues en todo el mundo ha sido un catalizador importante que ha demostrado cómo acelerar este concepto que se viene trabajando ya desde hace algunos años atrás, que es la transformación digital, y demostró precisamente que no estábamos preparados desde todos los ámbitos de servicios de telecomunicaciones, los procesos internos dentro de no solo el sector gobierno, sino también desde la industria, la academia y por supuesto ese quehacer que realizan toda la población todos los días. Esa parte normativa y de servicios que está demandando actualmente toda la sociedad, pues no estábamos pues en ese pues ranking que muchas veces se veía a nivel mundial, donde existían diferentes iniciativas que demostrarían precisamente lo contrario, ¿no? Que estábamos avanzando perfectamente sobre una base tecnológica confiable, sobre canales de comunicación efectivos. Y bueno, el ejemplo más claro aquí en México fue el primer día de clases en este concepto de la nueva normalidad, donde, bueno, pues muchos de los equipos tecnológicos se dieron a la tarea de implementar soluciones hacia el servicio educativo, tanto público como privado. Y bueno, pues la caída de un servicio que creo que todos conocemos de videoconferencias, para nosotros en México fue terrible. Prácticamente no hubo clases ese día. La demanda de los servicios de telecomunicaciones fue excesivo. Entonces, creo que tenemos un gran reto que continúa en esta parte. Y no hablo solamente de nuestro país como México, sino que tenemos que precisamente
repensar qué es lo que tenemos que hacer para la transformación real a través de herramientas digitales y ahora sí poner el concepto completo de transformación digital. Creo que se han venido dando diferentes noticias, incluso en los temas comunes que tenemos de comunicación personal a través de herramientas que, bueno, pues no está el foro para hablar sobre estos temas de protección de datos personales, pero que ha sido también en días atrás una noticia de las nuevas políticas de seguridad, donde, bueno, pues nos damos cuenta que los usuarios nos damos a la tarea solamente de pues aplicar la tecnología sin tener este punto importante de análisis sobre los avances que pudiera llegar a tener pues esta nueva economía del conocimiento y el uso de nuestros datos, ¿no? Entonces creo que aquí desde el ámbito gubernamental tenemos precisamente que trabajar principalmente en temas como la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y valores de las personas en el ambiente no digital, transformado a un ambiente digital, que todos los ciudadanos deben participar y tener estos beneficios y hacer asequible la tecnología y los servicios a través de estas herramientas digitales. También tenemos que tener ese empoderamiento de todos los sectores hacia el uso de herramientas digitales y también un concepto que se ha venido trabajando mucho y que actualmente lo vemos, que es la alfabetización digital. Otro concepto que creo que es fundamental es la confianza y la seguridad, como lo estábamos comentando hace un momento, sobre ya en específico las interacciones con el gobierno y en específico los medios digitales. Otro tema que es también para nosotros en México un tema de relevancia en este momento es la soberanía e interoperabilidad digital, ¿no? Cómo las plataformas, cómo los servicios digitales se establecen como parte de una comunicación libre, pero también que tenemos que tener precisamente pues normada para que no exista ningún tipo de situación compleja en el uso de la misma. Los sistemas centrados en las personas, en los ciudadanos, y que tenemos que transformar esa idea que tenemos en el sector gubernamental para ofrecer servicios realmente innovadores y de beneficio real a la población. Y creo que un concepto que se ha venido también pues estudiando mucho y se ha estado escuchando mucho es la resiliencia y la sostenibilidad de los servicios digitales en este ambiente global, en donde precisamente Delfina, Diana, han hablado de sus experiencias y los servicios que conllevan sus asociaciones. Creo que aquí es el momento de poder establecer una real cooperación digital entre todos los actores para lograr que estos modelos de transformación se logren en beneficio de todos. Gracias, Néstor. Es lógico que en cualquier situación de crisis la prioridad número uno es enfocarse en la continuidad de operación. Diana, ¿cómo han respondido a la pandemia las agencias del gobierno en Colombia y cuáles han sido sus prioridades desde el punto de vista de TI? Pues, Valeria, en Colombia, digamos, ha sido muy difícil porque la pandemia llegó casi al mismo tiempo que las administraciones municipales, en un momento en que los mandatarios municipales ni siquiera habían aprobado sus presupuestos. Entonces, eso tuvo cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que lo lograron acondicionar, pero precisamente ahí muchas cosas que habían prometido a sus electores, pues no se van a poder cumplir porque se ven afectadas por los traslados presupuestales que se tuvieron que hacer, sobre todo para el sector salud, para los temas de reactivación económica y en países pobres como los nuestros, a temas de subsidios directos a las personas de bajos recursos que se afectaron mucho por la pandemia. Entonces, digamos que pues ha tenido que ser un esfuerzo institucional enorme. En tema de datos, por ejemplo, de fidelidad de los datos, tuvo que volcarse todo el mundo a tener fidelidad en las bases de datos de quiénes eran esas personas que tenían derecho a acceder a subsidios para garantizar como una renta, una entrega de mercados. Entonces ahí se ven
completamente como de esas necesidades de transformación digital. Yo creo que la pandemia nos ayudó para que muchos sectores que consideraban que la tecnología estaba como allá, como en otro mundo, se dieran cuenta que la tecnología permea absolutamente todas las capas de la sociedad. Cuando los niños que no están conectados, resulta que no, entonces no pueden acceder a sus clases o que tienen que compartir el móvil con sus 3 hermanos para enviar las tareas por WhatsApp. Entonces, pues los retos han sido enormes. Yo creo que institucionalmente el Estado ha trabajado mucho en conectar a las regiones, en hacer un esfuerzo por reducir la brecha digital, pero ahí nos dimos cuenta también esa necesidad imperiosa de conectar a las personas de bajos recursos para que puedan teletrabajar, para que puedan tener otras opciones de trabajo y para que sus tiendas o sus pequeños comercios también den un paso más allá hacia el comercio digital, a las transferencias electrónicas. Entonces, pues el conjunto fue que yo creo que los que somos convencidos de la tecnología, que llevábamos años y años predicando la necesidad de la transformación digital, desafortunadamente en la pandemia encontramos como una implosión para ese discurso, pero todavía falta muchísimo, muchísimo para reducir las brechas digitales entre los ciudadanos y entre los gobiernos también. Muchas gracias, Diana. Sí, es importante en este tipo de situaciones de crisis de ajustar las estrategias de TI para seguir proveyendo los servicios a los ciudadanos. Delfina, y en caso de Argentina, ¿se observó algo distinto? La verdad que está bueno ver la diferencia, porque lo que aportaron Néstor y Diana es algo muy similar a lo que se vivió acá y fue muy rico lo que contaron. A mí me gustaría aportar lo que fue la diferencia entre antes de la pandemia, durante la pandemia y lo que se parecería que viene ahora, ¿no? Y a nosotros nos permite ser una red y tener tantas personas y municipios y ciudades participando de nuestra red, nos permite ver qué está pasando en territorio, de qué hablan, pero también de qué no hablan. Y antes de la pandemia, lo que se veía era que en las ciudades no se hablaba de transformación digital, de lo que se hablaba era de modernización. Y parece menor, pero la verdad que, y creo que Néstor recién lo explicó muy bien de todo lo que implica la transformación digital. Por ejemplo, en las ciudades lo que se veía era que antes de la pandemia había áreas de modernización, y ese es el título, así se llamaban los cargos, ¿no? Áreas de modernización, donde lo que se hacía eran iniciativas parciales y lentas. Y a mí me gusta siempre decir esto con un paralelismo, ¿no? A mí me gusta pensar las políticas públicas como si fuera una combinación de una caja fuerte, en donde para abrir la puerta de esa caja fuerte tienen que, imaginémonos, poner 4 dígitos. Si pongo bien el primer dígito, el segundo dígito y el tercero y no pongo bien el cuarto, la caja fuerte no se abre, la caja de seguridad no se abre, ¿no? ¿Y qué estaba pasando previo a la pandemia? La modernización implicaba como que los gobiernos locales estaban poniendo solo un dígito. Eso era la modernización, algo aislado. Como bien explicaba Néstor en su charla, la modernización, la transformación digital implica definitivamente poner esos 4 dígitos y que se genere el impacto deseado, ¿no? Y es mucho más que una iniciativa aislada de modernización, sino que es trabajar en interoperabilidad, trabajar en servicios digitales, trabajar en una visión centrada en el ciudadano. Entonces, previo a la pandemia teníamos definitivamente una visión parcial. ¿Qué pasó durante la pandemia en Argentina? Nosotros tenemos el beneficio de tener redes muy desarrolladas entre ciudades, entonces lo que pasó acá es que se aprendió muy rápido. Y fue impresionante que cada una de las ciudades tomó el liderazgo en implementar algo que otra ciudad copió. Entonces, por ejemplo, y todo tiene que ver con lo digital y la transformación digital. Desde un programa de voluntariado, la ciudad de Buenos Aires tomó el liderazgo en poner un programa que se llamó Mayores Cuidados, que fue todo un programa para conectar a adultos mayores y trabajar mucho brecha digital. Fue todo un programa 100% digital. Rápidamente, muchas ciudades de Argentina lo copiaron. Otras ciudades tomaron el liderazgo en conectar preocuparse por cómo conectar mejor a los estudiantes con las escuelas. Otras ciudades copiaron eso. Otras ciudades tomaron el liderazgo en todo lo que tiene que ver con la atención ciudadana y desarrollar mejores herramientas. Otras ciudades fueron mejorando todo lo que tenía que ver con el pago digital de sus tasas, con lo cual lo que fue interesante es que al tener redes desarrolladas, se pudo aprender muy rápido y llegó la hora de la verdad y las ciudades que no tenían desarrollado todo
todas las herramientas digitales lo tuvieron que hacer, así que fue, creo que, una muy buena noticia. ¿Qué es lo que se viene ahora, ¿no? En esta nueva normalidad o post-pandemia, creo que hay que hacer toda esa transformación desde la modernización a la transformación digital. Y para eso, junto con el equipo de AWS, lo que hicimos es desarrollar una guía, una herramienta, que es para que los gobiernos locales puedan abordar todo el desafío de transformación digital integralmente. Entonces, no solamente hacer una mirada parcial, sino ver qué es lo que implica la transformación digital, que como decíamos es mucho más que modernización. Entonces, desarrollamos una guía que los gobiernos locales pueden contestar en 20 minutos y que con sus respuestas les permite ver sus fortalezas y sus oportunidades de mejora. Son preguntas que los van guiando, que un gobierno local contesta que sí o que no, y que lo va llevando en todo un camino de lo que implica la transformación digital. Cuando finaliza de contestar, tiene su diagnóstico con un puntaje exacto, que es: tu estrategia de transformación digital está a un 10%, 20%, y tiene exactamente todo lo del camino que tiene que continuar para hacer esto desde una gobernanza, desde un liderazgo, desde una metodología y forma de trabajo que, por supuesto, es una herramienta de bien público para compartir y que la verdad que puede aplicarse tanto en Colombia como en México como en Argentina. Muchas gracias, Delfina. Y sí, que es importante, sobre todo durante los tiempos tan difíciles como la pandemia, compartir y compartir mejores prácticas. Seguridad de las redes y también de los datos personales han sido siempre una prioridad para los gobiernos alrededor del mundo. Vamos a hablar un poco sobre este asunto. Comenzaremos contigo, Netzer. Cuéntanos cómo los miembros de CIAPEM resolvieron el tema de seguridad ante la implementación de nuevas tecnologías en la nube. Claro, como comentaba en un inicio, el CIAPEM conjuga los trabajos de los órdenes de gobierno estatales y municipales. Sabemos que pues en todos los países existe una parte normativa nacional, donde, bueno, pues uno de los efectos precisamente de la autonomía y de la coordinación entre estos órdenes y poderes que se desarrollan en cada uno de los países, pues se conforman la parte normativa. En ese sentido, los gobiernos estatales y municipales pues han implementado diferentes acciones tomando experiencias no solamente normativas o tecnológicas para los servicios que están transformando hacia ambientes digitales. También una gran necesidad que tenemos en el país es precisamente contar con una ley de ciberseguridad en México y bueno, pues en este sentido, las instancias federales encargadas como la Guardia Nacional están trabajando en liberar ya próximamente una parte importante de esta ley y, bueno, pues poderla presentar ante las autoridades legislativas y poder tener efectos precisamente en temas de seguridad. El tema de la seguridad en la nube o soluciones en la nube ha sido siempre un tema, pues ahí, desde la concepción de las operaciones de los gobiernos compleja, porque, bueno, pues siempre existe esa duda si podemos usar o no usar tecnología en la nube por cuestiones de seguridad de la información, por protección de datos personales, y la respuesta siempre ha sido que sí. Solamente hay algunas excepciones en México, como es información de carácter de seguridad nacional y temas que conlleven una información precisamente en estos términos de seguridad. Entonces, hay ejemplos en gobiernos nacionales o dependencias de gobiernos nacionales como el SAT, que ha venido utilizando tecnología en la nube para toda la operación financiera o fiscal de nuestro país y, bueno, también ejemplos importantísimos como gobiernos estatales, como se me viene a la mente Guanajuato, que está trabajando muy fuertemente estos conceptos y en el sentido del cumplimiento precisamente a la parte normativa fue el detonante de que estas plataformas en la nube fueran utilizadas y en específico desde la conformación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que demandaba que los gobiernos pusieran a disposición de toda la población
por completo mucha de la información que no se tenía contemplada y que las infraestructuras que se contaban en ese momento por parte de las autoridades no eran suficientes. Entonces, ahí empezó a detonarse un concepto de mayor uso de estas plataformas, siempre cuidando precisamente la disponibilidad y la integridad de la información a través de todos los modelos que tecnológicamente nos pueden ofrecer tanto los procesos internos como la industria misma. Y actualmente también la Ley General de Archivos es otra pues normativa que demanda y va a demandar mucho más infraestructura dentro de los gobiernos, y algo que también que imagino que en todos los países se vive es la parte presupuestal, ¿no? Entonces, no hay presupuesto que alcance para poder colocar infraestructura que nos garantice este tipo de disponibilidades, pero sí la industria en coordinación con las áreas de oportunidad de gobierno para dar soluciones a este sentido. Y entonces, en este contexto, creo que un punto relevante, pues, es mantener la parte de seguridad dentro de la información, y por supuesto la industria está certificada y está avalada por diferentes instancias, no solamente en México, para tener estos resguardos de información en el proceso gubernamental. Gracias, Néstor. Diana, ¿y cómo se efectuó el tema de seguridad derivado de la pandemia en Colombia? Pues mira, digamos que nosotros hemos avanzado mucho en temas de normatividad, pero específicamente el año pasado, en julio, se emitió un documento que se llama un documento COMPES, el 3995, que es la Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital, que lo que hizo fue como agrupar esas reglamentaciones que venían de atrás, esas leyes que no se estaban cumpliendo, pero sobre todo reconocer, digamos, pues las particularidades de este momento, el crecimiento desmedido en temas de delitos por ciberseguridad, el cibercrimen, y también pues lo expuestos que estaban tanto las empresas como los estados en el momento en que la gente estaba, digamos, teletrabajando. O sea, entonces se emitió esta política donde muchos ministerios, el Ministerio de TIC, pero también el Ministerio de Defensa, también la Fiscalía General de la Nación, tienen unos objetivos que cumplir a diciembre del 2022 muy claros, con un financiamiento, o sea, es como una política articulada. Me parece que en eso Colombia dio un paso adelante, porque nosotros estamos muy bajos en indicadores mundiales a nivel del tema de seguridad digital. Entonces, creo que se hizo un buen paso a crear como una política general, y también estableciendo unos indicadores en el Estado en su conjunto. También me parece muy importante que en este documento se establece un registro central único de incidentes de seguridad digital a nivel nacional, porque también la gente a veces no sabe dónde poner la denuncia, si eso es ante la fiscalía, si esto es penal, si esto. Entonces, digamos, estamos trabajando en ese registro único, y me parece... digamos que esa fue como el principio de la estrategia, sin dejar de trabajar en las otras áreas, pero quería como resaltar eso aquí en este espacio. Muchas gracias, Diana. Y sí que es importante tener una política fija que va a guiar todos los procesos de seguridad para seguir las operaciones de una manera segura. Y bueno, Delfina, ¿cuáles son las observaciones en Argentina? ¿Se observó algo distinto? En primer lugar, me gustaría resaltar lo interesante de lo que acaba de contar Diana, ¿no? De tener esa visión tan integral. Creo que Argentina estamos un pasito para atrás en eso. Muy interesante lo que conversó, porque todavía en Argentina tenemos normativas nacionales como la Ley de Delito Informático, protección de datos personales, firmas digitales, pero todavía pareciera que no está esa conciencia, o como mencionaba, esa confianza y sobre el tema de seguridad digital, ¿no? Así que muy interesante lo que comentó. Como decía, hay temas que los municipios hablan y tienen bien trabajados y hay temas que no. Ciberseguridad es uno de los temas que todavía no se ve un liderazgo, no se ven muchas acciones, y creo que venimos un poco, como decía, ¿no? Un paso para atrás de todo lo que sucedió en la pandemia, que fue la aceleración de la transformación digital. La ciberseguridad todavía no viene al mismo ritmo. Por eso, en la guía, en el índice de transformación digital que trabajamos,
que mencioné en el punto anterior, destacamos 8 temas en ciberseguridad que es importante que un gobierno local trabaje. El primero, que tiene que ver con toda la privacidad de datos, y le preguntamos a un gobierno si cuenta con una política de privacidad de datos que garantice el cumplimiento incluso de estas normativas nacionales que mencionamos. El segundo, que tiene que ver con la gestión de las estrategias para la gestión de identidades y que contemple qué privilegios tiene que tener cada perfil ingresando y trabajando en las estrategias de transformación digital. Otro punto, que le pregunta a los gobiernos sobre los datos sensibles, si están cifrados tanto en tránsito como en reposo, ¿no? Como un eje para trabajar. La cuarta es si el gobierno local implementa medidas para proteger la seguridad de la infraestructura, algo que también mucha deuda pendiente, lo que hace falta trabajar en eso. Y los otros puntos los menciono muy rápido, pero el respaldo de las bases de datos y los servidores, el inventario y clasificación de los activos de información, un programa de concientización sobre la seguridad, lo que decía Diana de la multiplicación de delitos informáticos. Entonces, los gobiernos locales están implementando programas de concientización de la seguridad. Y por último, si cuenta con un plan de contingencia y respuesta ante los incidentes para los servicios brindados, como mencionabas, Valeria, es cómo mantengo activa y operativos todos los servicios si llego a tener algún incidente en este sentido. Sí, es obvio que el tópico de la seguridad representa y va a seguir representando el desafío más importante para todos los gobiernos del mundo. Muchas gracias, Delfina, por tus observaciones. Las situaciones de crisis impulsan siempre la implementación de nuevas soluciones tecnológicas. Netzer, ¿cuáles son los proyectos tecnológicos que se observaron debido a la pandemia y cuáles son proyectos planeados por sus miembros a mediano y largo plazo? Claro, creo que como comenzábamos esta conversación, pues la situación que se vive en todo el mundo ha sido pues un detonante del uso de herramientas tecnológicas en búsqueda de continuidad, en búsqueda de solución y en búsqueda de identificación. Y los proyectos que pues, creo que han marcado una gran relevancia dentro de las autoridades de nuestro país han sido pues la necesidad de conocer precisamente el seguimiento a cada uno de los casos que se están suscitando dentro de las ciudades, dentro de los estados y por supuesto del país completo y dar esa continuidad para poder brindar los servicios de salud y atención inmediata. Y en ese sentido, bueno, hay ejemplos importantes en donde han incluso hecho rastreos de contacto con personas que han salido positivas y que, bueno, pues ha sido incluso un tema ahí de controversia en el manejo de la información y que los gobiernos han sustentado perfectamente para esta finalidad que es precisamente la protección de la integridad de todos los mexicanos. Los proyectos a mediano y largo plazo dentro de los gobiernos estatales y municipales los englobaría, no hablaría en casos particulares, pero creo que uno de los grandes temas es gobierno abierto, donde precisamente es poner a disposición la información hacia la población y construir o co-crear datos o a partir de los datos información de gran valor para toda la sociedad en todos los aspectos, en el tema del sector económico, educativo y por supuesto el tema de pues una sociedad informada. Otro de los proyectos que se vienen trabajando desde hace también mucho tiempo es el tema de la interoperabilidad para los sistemas incluso internos de los gobiernos y con sistemas o plataformas fuera de las instancias de cada orden de gobierno. Otro punto importante también que se está trabajando muy fuertemente es la identidad digital para poder migrar ya hacia los servicios digitales 100% y tener pues esa información de veracidad de la población. Y bueno, esto no podría ser si no utilizamos tecnologías emergentes como inteligencia artificial, blockchain, Big Data y todos estos conceptos que se visualizan en un contexto global. Y todos estos proyectos básicamente tienen que ir enfocados realmente a algo importante que nosotros dentro del CIAPEM visualizamos como el bienestar digital a través de los servicios y la colaboración entre los diferentes actores importantes del ecosistema de innovación gubernamental de nuestro país y también algo que estamos
promoviendo muy fuertemente es la Agenda Digital Nacional, que es una agenda independiente de los tiempos de administraciones, que tenga una continuidad y un desarrollo para que estos temas no se reinventen cada que inicia una administración en temas administrativos, sino que continúen bajo la dinámica que la población está demandando. Creo que estos serían los puntos más importantes que podíamos englobar precisamente en el quehacer de todos los órdenes de gobierno de México y que desde los estados y municipios estamos buscando impulsar para lograr precisamente un México digital. Muchas gracias, Néstor, por tus observaciones. Diana, ¿y se observó algo distinto en Colombia? Pues digamos que todos estos puntos que Netzer toca a nivel de concepto se transversalizaron digamos, en aplicaciones, en servicios, pero Netzer lo tiene muy bien conceptualizado. Yo quisiera entonces mencionar como algunos ejemplos, digamos, de parte del gobierno nacional. Se estableció la Corona App Colombia, que es una aplicación para monitorear hacia dónde iba la enfermedad, para que las personas pusieran ahí su identificación, sus síntomas, para conocer las cifras a nivel nacional de enfermos, de recuperados. O sea, se hizo un esfuerzo enorme, lleva millones de descargas esa aplicación y es también como para ir reduciendo esa brecha digital, ¿no? Y que tiene ahorita como una segunda fase con la que se llama Mi Vacuna, que lanzaron también de la mano con el plan de vacunación que está liderando el Ministerio de Salud. Entonces, digamos que ahí, pues, por supuesto, soluciones en la nube todas, manejo de los datos, fidelidad de la información, pero también de parte y parte, también de parte del ciudadano, que tenía que decir cómo estaban sus síntomas y tal. Por ejemplo, en Barranquilla, parecido a lo que mencionaba Delfina, en Buenos Aires se creó también desde la Alcaldía de Barranquilla y con voluntariado y con el apoyo de las entidades prestadoras de salud y sobre una plataforma de georreferenciación, sobre un sistema de información geográfica, un programa que se llamaba Más 60, para poder identificar a las personas de mayores de 60 años que al principio de la pandemia no estaban llegando al médico o por miedo a salir o por miedo a la estigmatización o por miedo a contagiarse si no estaban contagiados. Entonces se creó como una red de voluntariado vecinal, comunal, pero sobre una plataforma donde por un call center de manera telefónica iban monitoreando a las personas mayores de 60 años. Y por ejemplo en Bogotá, que es una ciudad que es pionera en el tema de las bicirrutas, tenemos creo que más de 600 kilómetros de bicirrutas, la alcaldía desarrolló mucho más una aplicación que se llama Aire Bogotá, para que las personas que van por esas bicirrutas sobre la red de monitoreo que hay del aire, supieran cómo estaba el aire por las zonas por donde tenían que transitar, pues porque se premió mucho más la bicicleta que el transporte público por los temas de contagio. Eso digamos que a nivel de la pandemia pues son 3 ejemplos muy concretos y a nivel de política de mediano y de largo plazo también desde el Estado se está promoviendo un modelo de madurez de ciudades y de territorios inteligentes. Con el acompañamiento del Ministerio TIC, las ciudades en Colombia les desarrollaron una herramienta de autodiagnóstico con muchos indicadores para revisar cómo estaban en sus políticas de gobernanza, de medio ambiente, de transparencia, y de uso de la tecnología para la prestación de los servicios. Entonces se hace un acompañamiento, una herramienta de autodiagnóstico y cada ciudad, dependiendo, digamos, su énfasis, si es una ciudad en el eje cafetero donde su fortaleza es el turismo, entonces crea su proyecto de ciudad o de territorio inteligente basado en aquello que hace que la tecnología aporte a la reactivación económica y a que, digamos,
se mejore la calidad de vida de los ciudadanos, que en últimas es pues el uso de la tecnología es lo que busca, ¿no? Que haya un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, esta política macro de ciudades y territorios inteligentes es lo que viene, está de manera incipiente. Las personas creen que pueden englobar ciudad inteligente en una sola y no, ciudad inteligente es la que usa la tecnología para acercar la tecnología a las necesidades de sus ciudadanos y reducir las brechas digitales. Entonces, esta es una apuesta de país en la que, por supuesto, nosotros como Asocapitales estamos acompañando. Qué interesante y bastante comprensiva la respuesta y los servicios que están dando ahora. Les felicito. Gracias, Diana. Y Delfina, ¿y cuáles son las prioridades que se observaron en Argentina debido a la pandemia? ¿Y cuáles son los proyectos más principales planeados para el futuro? Después de trabajar todo lo que tenía que ver con brindar al ciudadano los principales servicios básicos de, como decíamos, ¿no? El pago digital de los impuestos, de las tasas, yo creo que eso fue como el que no lo tenía lo hizo, pero más allá de eso se empezaron a ver muchas iniciativas digitales de generación de contenido, y contenido muy variado, porque hubieron muchas plataformas de generación de contenido educativo, también se vio contenido cultural, todo lo que implicó con la nueva vida del ocio en los hogares, entonces lo deportivo, lo cultural, muchas ciudades fueron a ese tipo de plataformas de contenido, y después todo lo que tiene que ver con la vida del desarrollo económico, que fue interesantísimo ver cómo muchos gobiernos locales implementaron plataformas que tenían que ver con los comercios de cercanía, con los deliveries, para trabajar todo ese eje, ¿no? Una iniciativa que me pareció muy interesante por su simpleza, sobre todo un gobierno local que lo que hizo fue hacer un relevamiento de todos los emprendedores tecnológicos y soluciones tecnológicas disponibles en su territorio y en el país, ¿no? Eso es una simpleza, pero la mayoría de los gobiernos no lo hace y me parece que eso es interesantísimo. Ahora, como decíamos en los puntos anteriores, los proyectos que se vienen son los más interesantes son, por ejemplo, hay una ciudad que es la ciudad de Córdoba, que tiene un proyecto que es Plataforma Vecino Digital, que es esto, muy integral en su abordaje, que accedes a la plataforma Vecino Digital si tenés creado tu ciudad, tu identidad ciudadano digital. Entonces, hoy entras a la plataforma Vecino Digital de la ciudad de Córdoba y tenés todo lo que fuiste viendo aislado, como estrategia aislada en las otras ciudades, compilado desde las guías de trámite, las plataformas de contenido, todo lo que te ofrece un gobierno respecto de lo digital, y esos son el tipo de proyectos interesantes que me parece que van a empezar a estar cada vez más, lo que hablaba también Netzer de esto de la generación de una identidad digital. Nos inspira Estonia, atrás vendrán todos los otros gobiernos intentando llegar en ese camino de transformación digital, que son los proyectos más interesantes para seguir. Muy interesante, Delfina. Muchas gracias por sus observaciones. Netzer, Diana, Delfina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por su misión y labor tan importante y por haber compartido con nosotros sus perspectivas tan valiosas. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y hasta pronto. Gracias.